A cielo abierto les saluda el pastor Luis Acero. Estamos en este pleno fin de semana, también iniciando un nuevo mes del año. Estamos ya en el mes que justamente Dios trazó para el pueblo de Israel, el mes de Aviv, que para nosotros es el mes de abril, como el primer día, el primer mes del año también en el calendario judío. Por eso es que entramos también a Semana Santa, ¿verdad? Aunque el calendario judío ya empezó 14 días antes de la Semana Santa, antes del jueves, pero bueno, para nosotros que estamos con un conglomerado de enredo dentro del calendario judío, el calendario romano, el calendario judío cristiano, el calendario babilónico, bueno, estamos entrando nosotros ya según la festividad de la Pascua judía, ¿verdad?, a la Semana Santa cristiana, la fecha en que también el mismo día, el día 14 en la noche, salieron de Egipto, habiendo ellos celebrado también la Pascua, es decir, sacrificado el cordero, que estuvieron comiendo en sus casas, y a la medianoche ellos estaban saliendo hacia el desierto en Egipto, hacia el Sinaí, hacia el Mar Rojo. De modo que esta fecha está constituida también como una tradición dentro del pueblo judío. Dios también constituyó para ellos como fiesta tradicional para que nunca olviden, ¿verdad?, la historia que hay detrás. Pero también entonces Jesucristo también celebró esta Pascua, y justo esta semana de celebración, después de 3 años de celebrar la Pascua, entonces Él también fue tomado para ser sacrificado en la misma fecha en que sacrificaron un cordero allá en Egipto antes de salir a la salida del Éxodo, la noche en que murió también el primogénito de Faraón, y todo primogénito de animales también murieron, no solamente de personas, sino que la noche también en que después de muchos años después sacrificaron a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es interesante que la fecha de la Semana Santa nos enlaza al libro del Éxodo, nos enlaza a la salida, a Goel Shemot, se dice, ¿verdad?, en hebreo. Entonces nos enlaza a ese momento en que Dios ya interviene con mano poderosa, con mano fuerte, para librar de la opresión a su pueblo. Muy bien, nosotros estamos recién en el capítulo 7 del libro del Éxodo, estamos introduciéndonos a estas actividades, acciones de parte de Yahvé, de parte de Dios. Quiero saludar también este día de encontrarnos a cielo abierto. Quiero saludar a cielo abierto también entonces Alexis, que nos está siempre escuchando y también siempre acompañando allá en España. Ayer saludamos a Oscar. Ayer saludamos a José Cano, que está en Dallas. Hoy saludamos a Ivette, que se encuentra también en Estados Unidos, y ella está suscrita y está siempre recibiendo también palabra de Dios, ¿verdad?, a través de este programa de A Cielo Abierto, que es un estudio de principio a fin. Es un estudio, ¿verdad?, que tiene un desarrollo en cuanto a la narrativa que tiene el libro del Pentateuco. Ahora, desde el Génesis hemos iniciado del capítulo 1, del versículo 1 en adelante, y si usted quiere recibir un link donde usted puede visitar todos los videos, estamos en 160 videos ya, entonces desde el capítulo 1 de Génesis y un estudio considerable hasta el capítulo 50 y todo lo que hemos desarrollado también a este Éxodo capítulo 7, usted puede mandarnos un mensaje para enviarles el link donde usted puede tener todos los capítulos, todas las publicaciones que hasta hoy hemos desarrollado en este panorama bíblico. Les saluda el pastor Luis Acero y les agradece. Y por supuesto también saludos en Huánuco al pastor Alex Zambrano y su esposa Meli. Ellos también ministros del Señor en la iglesia de Llanar.
y también a Senki, que está en la iglesia de Atalaya, junto a su esposa, y al pastor Luis Grandes en Pucallpa, también junto a su esposa. Bendiciones y saludos, y a todo ese pueblo hermoso, ¿verdad?, que está también en Argentina, en Chile, que se encuentra ahora ministrando también en Ecuador, en México, y por supuesto a lo largo y extensión también de los que tienen habla hispana en Europa. Que Dios les bendiga. Estamos entonces muy contentos de estar con ustedes acompañándoles. En el capítulo 7, entonces, habíamos considerado el día lunes que Dios inicia este capítulo ya cuando va a reenviar a Moisés y Aarón, porque la primera vez ha enviado a Moisés y Aarón ante Faraón para hablarles verbalmente, ¿verdad? Y entonces ellos han conseguido que Faraón tenga una respuesta. La aflicción ha crecido, la situación está apremiante, y ahora entonces Moisés va a ver. Dios le había dicho: Moisés, tú vas a ver las cosas que yo voy a hacer. Y bueno, Moisés va a ser entonces testigo presencial. Sus ojos van a ver cómo Dios va a tratar a Faraón, que es un hombre, que es una persona como todos nosotros, pero que en su imaginario religioso él cree que es Dios. Él no conoce a Dios, él ha nacido en una cultura religiosa muy distinta. El pueblo que lo rodea cree que es Dios, su esposa cree que él es Dios, y por supuesto entonces él también tiene un imaginario acerca de la vida eterna, y ya se ha fabricado también un lugar donde lo van a enterrar, porque él está pensando en una vida después también de la muerte, pero en un inframundo, ¿verdad?, acompañado de otros dioses dentro de su imaginario religioso. Que no criticamos, no juzgamos, ¿verdad? Pero la fe cristiana lo que hace es desarrollar la verdad, poner en público, ¿no es cierto?, lo que el Dios de los cielos, el creador de los cielos, dice: que las cosas invisibles de Dios se han hecho visibles a través de la creación. Y estos dos elementos, su eterno poder y su deidad, como dice en el libro de Romanos, están expresados. Con solo entonces tomar aire, tener el agua, tener, diríamos, todo el sistema del planeta Tierra en funcionamiento como un don para la vida, no solamente la vida humana, sino que también la vida animal y todo lo que se florece. El hombre debería estar agradecido en completa adoración, reverenciando al Dios creador de los cielos. Pero una actitud contraria es una actitud en oscuridad, una actitud que no quiere reconocer que hay un creador. Dios dice que nadie tiene excusa, que basta con ver la creación para doblar rodillas. Ahora, entonces, tenemos aquí a un hombre que está en el peldaño más hondo de la oscuridad, que no solamente él quiere ser igual a Dios, sino que él afirma que es Dios. De modo que está en lo más profundo, diríamos, ¿no es cierto?, de un pozo que desciende de la naturaleza humana, que ha sido creado a imagen y semejanza y ha sido formado en la mano de Dios y por las manos de Dios. Y Dios entonces tiene la existencia de todo hombre, tiene las características, ¿verdad?, de ser imagen y semejanza de Dios. Y hemos dicho que esto se expresa en que somos persona, tenemos voluntad propia, tenemos pensamiento propio, tenemos sentimientos, y bueno, en lo que respecta a lo que nosotros podemos describir como imagen y semejanza de Dios. Obviamente en otras lenguas, me imagino en lenguas celestiales, se podrá expresar otras cosas en la funcionalidad, en la sintaxis de las lenguas celestiales. Nosotros estamos sencillamente operando al nivel, ¿verdad?, de nuestra capacidad humana, intelectual, de nuestra ciencia particular, de nuestro lenguaje particular, que no necesariamente es, diríamos, tan amplio para describir todas las cosas que se dan, ¿verdad?, a nuestro alrededor. Cada día la ciencia descubre
una nueva situación, descubre algún mecanismo más dentro de la física y nacen nuevas palabras. La misma inteligencia artificial nos está describiendo, ¿verdad?, muchas cosas que no estaban puestas al ojo o al intelecto humano, ha sido más. De modo que estamos en una situación bastante inicial, ¿verdad?, diríamos, de descubrir, ¿verdad?, qué es la verdad. Pero ahí está Dios, creador del cielo y la tierra, creador de la persona humana, del varón y la mujer, varón y hembra los hizo, y el hombre, ¿verdad?, está también ahora entonces a disposición en su libertad de rendir culto y de servir a Dios. Pero estamos ante Faraón. Faraón cree que es Dios. Faraón se ha desarrollado, tiene una mirada religiosa donde todo el mundo lo ve también como Dios. Y Dios entonces ha trazado una estrategia. Y decíamos entonces el día lunes que Dios empieza a tratar ahora con Moisés, ordenándole, diciéndole: mira, te ordeno, mira, en otras palabras, no te la vayas a creer, ¿no es cierto? Le está diciendo Moisés: mira, te he hecho Dios para Faraón. Yo voy a usar esta forma, esta estrategia, porque este hombre cree que es Dios, entonces yo voy a hacerte como que eres Dios para que puedas mover su corazón, para que puedas alumbrar su vida de que Él no es Dios, sino que hay un Dios que es todopoderoso, es el Señor de los cielos y la tierra, y tú vas a llevar mi nombre. Y Moisés entonces lleva el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová a Faraón, y Faraón responde: ¿quién es Yahvé? ¿Quién es Jehová? ¿Y qué les dice? Ustedes están ociosos, está en su oscuridad profunda, y Dios va a ir a tocar en su misericordia la puerta de este hombre para que pueda él también entonces ser alumbrado. Y Dios tiene toda una estrategia, hemos visto en 5 puntos, ¿verdad? Dios tiene entonces que Dios derrama ministerio especial en Moisés y también en su hermano Aarón, que va a ser su profeta, y también Moisés tiene que decir todo lo que Dios le ordene, ¿verdad? Así está suscrito también el versículo 3 del capítulo 7, y también en el versículo 4 entonces le habla que ellos van a estar de acuerdo y Aarón va a ser el que le va a dirigir la palabra a Faraón, mientras que Moisés va a recibir la palabra de Dios. Hay una asamblea, aquí ellos están en acuerdo y van a hacer que el reino de Dios se manifieste en esta asamblea, ¿verdad?, que Dios está organizando, donde Dios está en medio, obviamente, ¿verdad?, y está dirigiéndolos, y ellos con voluntad rendida van a hacer el ministerio entonces de acuerdo, en asamblea, juntamente reunidos a la orden del Señor. Y también tiene que Moisés contemplar, ¿verdad?, que será Dios quien enviará entonces a los hijos de Israel hacia el desierto, pero moverá la voluntad de Faraón para que él determine, para que él lo decida. Dios va a trabajar también no imponiendo nada a la voluntad de Faraón, sino que Faraón va a ser movido en su voluntad para dejar entonces salir a Egipto, de Egipto a el pueblo de Israel hacia el desierto para que adore. Dios siempre va a mover, ¿no es cierto?, todo el cielo, toda su fuerza y poder en amor para que las circunstancias lleven a bien. Ahora bien, lo malo es que Faraón no va a responder de manera positiva, ¿verdad?, a las cosas que van a acontecer. Y aquí entramos en el capítulo 7, entonces, al siguiente versículo, al versículo 3, y dice entonces el Señor: yo endureceré el corazón de Faraón. Yo endureceré el corazón de Faraón. Hemos visto que en el capítulo 7, entonces se dan 5 puntos. El punto que hemos desarrollado desde el versículo 1 al versículo 2, y ahora en el versículo 3 dice el Señor: yo endureceré el corazón de Faraón. Y es que cuando un hombre está en plena tiniebla, cada acción de Dios, escuchen esto, cada acción de Dios puede causar, uno,
que el hombre se ilumine, y si el hombre, como tiene libre voluntad, Dios no va a nunca a tomar, diríamos, su poder y quebrar la voluntad del hombre a la fuerza, o en alguna manera direccionarlo obligadamente, ¿verdad? Manipularlo o algo para que el hombre pueda tomar decisión. Dios le habla como siempre ha hablado, con amor, y está entonces encaminado Dios a acercarse a Faraón para que entienda que él no es Dios. Y entonces dice Dios, pero Faraón, ¿cuál va a tener como respuesta? Él va a endurecer su corazón. Cada vez que Dios actúe, cada vez que Dios le hable, está en el corazón de Faraón: no, yo soy Dios, y nada que Moisés y Aarón y lo que están diciendo, ellos siguen siendo ociosos. Y Faraón va a pedir señales, y Faraón va a pedir cosas. Faraón va a decir: ya, me rindo, pero luego no se rinde. Bueno, eso es decisión de él. Pero cada vez que Dios actúa en misericordia, Faraón voluntariamente endurece su corazón, se hace más duro, ¿no? Es interesante que no depende eso de Dios. Eso depende de cada voluntad, de cada desarrollo propio que se da en la decisión de cada uno. Todos los días estamos ante el árbol de la ciencia del bien y el mal. Si deseas comer el árbol de la ciencia del bien y el mal, es tu decisión. Y cuando tomas tu decisión, también decides tu destino, hacia dónde vas. Pero Dios nunca te va a llevar a la oscuridad. Dios nunca te va a llevar, ¿no es cierto?, a una circunstancia como es la circunstancia de condenación que vive ahora Satanás, el demonio o los ángeles caídos. Es determinación propia. Por eso Faraón, en la gracia de Dios, va a ser tocado una y otra vez para que despierte, pero él, cada vez que Dios obra, él se endurece más. Él lo que hace es, como dice, se comprime más, ¿verdad?, en su egoísmo, en su falta de equilibrio, de reconocer que él no es Dios. Él, al contrario, él está, diríamos, perturbado, ¿verdad?, ahora por las acciones de Dios. Y la respuesta es que entonces se endurece más el corazón de Faraón. Este pasaje tenemos que entenderlo bien. No es que Dios es quien en verdad endurece su corazón y entonces Dios lo obliga y lo determina para que Faraón entonces sea condenado, sino que cada vez que Dios acciona, Faraón, entonces, en vez de alumbrarse, él decide irse más allá, hacia la oscuridad. Y recordamos aquí, por ejemplo, la decisión que tomó Caín. Cuando Dios le habló y le dijo: Caín, ¿acaso si bien hicieres no serás enaltecido? ¿Por qué mejor no reconvienes y traes también una ofrenda como tu hermano Abel? El deseo está a la puerta, el pecado está a la puerta, pero tú decides, le dice a Caín. Tú decides. Es Faraón quien decide. Hermano, estimado amigo que estás escuchando, tú decides qué hacer ante las circunstancias. Nadie te obliga a nada. Nada nos obliga a nada. Cada uno tiene libre determinación. Está delante de ti la espada, la peste, la muerte, pero tú decides, ¿verdad? Nosotros decidimos. Y entonces Caín decide darle la espalda a Dios e irse en sentido contrario hacia el oriente del Edén, contraria a la puerta que está abierta para que él vuelva entonces, ¿verdad?, vuelva y pueda ser restaurado a la puerta que está al huerto, al oriente del huerto. Y se va hacia la tierra, de espaldas, en un sentido contrario. Nadie lo obligó. Dios le habló, Dios lo llamó y Caín se fue de espaldas. Ahora, lo mismo está haciendo Faraón. Cada vez que Dios le habla, él se va a ir de espaldas porque él no quiere reconocer lo que Moisés le está diciendo. Yahvé, el Dios de los cielos, está ordenando que deje salir al pueblo a adorar. No quiere reconocer, no quiere escuchar, y por eso se endurece más su corazón, entra en más tiniebla, ¿verdad?,
al punto que también Dios va a determinar sobre su generación y sobre su vida, porque es la elección que él está tomando. Faraón está eligiendo no escuchar, no aceptar las palabras con que Dios está viniendo a él, y por tanto se va endureciendo. Y esto sucede mucho en la evangelización, sucede mucho en el testimonio cristiano. A veces el Señor usa cuerdas humanas para llevar el mensaje de la palabra a muchas personas que están sufriendo, que están a punto de morir. Pero cuanto más se acerca uno con las palabras de Dios, ellos más endurecen su corazón. Y no es que Dios los endurece, sino que es el acto voluntario de ellos de no aceptar nada de Dios. Es la autonomía, ¿verdad?, expresada de Adán cuando quisieron ser igual a Dios, y que en autonomía ellos quieren tomar el gobierno de su vida y de su muerte. Hay una expresión que se escucha cuando a veces fallece una persona y dice, bueno, él se nos adelantó, ya nos vamos, luego nos vamos nosotros, como si nosotros estuviésemos decidiendo cuándo irnos y cuándo no irnos. En realidad la expresión es, bueno, Dios determinó hasta cuándo es tu existencia, y Dios determinará hasta cuándo es nuestra existencia. No es que yo me adelanto, no es que yo me voy. A veces uno acompaña situaciones difíciles y de gran pena, por supuesto, la ausencia de algún familiar, pero muchas de las voces que se escuchan es ¿por qué te has ido? ¿Por qué me has dejado? No se fue, no te dejó, sino que Dios determinó sobre su existencia, y lo mismo determinará sobre nosotros. Pero mientras tanto, en la gracia que tenemos ahora, tenemos la oportunidad de poder determinar voluntariamente oír a Dios o no oír a Dios, endurecer nuestro corazón o ablandar nuestras rodillas y quebrarnos delante de Dios para su gloria, para su gloria. De modo que el hecho de que Faraón se endurece no es que Dios está en verdad, como diríamos, haciendo que Faraón entre en más oscuridad, sino que las acciones de Dios. Faraón deja salir al pueblo, Faraón decididamente se va en sentido contrario. Y entonces las acciones de Dios, en vez de restaurarlo, en vez de iluminarlo, él decide irse a más oscuridad. Por eso dice Dios, yo endureceré el corazón de Faraón. De modo que cuando el evangelio se predica, cuando la verdad de Cristo se predica, cuando Cristo vino a predicar, la gente le dio la espalda, la gente se endureció voluntariamente ante las acciones de Dios. Es lo mismo. Jesús vino a predicar y Jesús mismo dijo a Moisés, tienen que escuchen a Moisés, ¿verdad? Y no, Señor, envíame, por favor, envía a alguien para que les avise sobre las cosas que están después de la vida. No, a Moisés tienen que escuchen a Moisés. Eso es lo que dijo Jesús. Y a Jesús mismo, que era Dios mismo hablándole a los hombres, la gente que hizo el público que lo crucificó, le cerraron la puerta, lo golpearon y mataron al Hijo de Dios. Es decir, se fueron al otro extremo. Ellos endurecieron su corazón. Jesús vino y las acciones de Jesús endureció más el corazón de ellos porque decidieron por propia voluntad entrar a un destino de condenación. Ahora mire, no es la voluntad de Dios condenar a nadie. No es la voluntad de Dios condenar a Faraón. Dios está haciendo todo lo posible para despertar a este hombre y que doble rodillas ante el Creador. Es la misericordia de Dios, levantando ministerialmente a Moisés, un hombre que también requiere de gracia de Dios, levantando a Aarón, un hombre que también requiere gracia de Dios, pero sabes, preparándolos para ir a tocarle la puerta a un hombre que piensa que Él es Dios. Ahora, la gracia de Dios es así, pero la voluntad de Dios es que todo hombre se salve. Pero sabes, no está en las manos de Dios, ¿verdad?, el que Dios te obligue a que tú decidas qué camino tomar. Dios respeta, ¿verdad?, la autonomía de cada uno.
y el hombre autónomamente, la persona, el niño, el joven, autónomamente deciden entonces qué camino tomar y por supuesto qué destino tener. Que Dios te guíe, que Dios nos alumbre, ¿verdad? A siempre ir hacia un camino no de condenación, sino más bien de libertad y de gracia. Ahora entonces dice, yo endureceré el corazón de Faraón. Las acciones de Dios va a hacer que Faraón, que está en oscuridad, no responda, sino le dé la espalda y se endurecerá más el corazón. Por eso la predicación tiene esto a veces, que endurece más el corazón de los hombres, porque ellos deciden darle la espalda a la luz. Las tinieblas, ¿verdad?, se resisten, ¿verdad?, se entenebrece más. Cuando las tinieblas o el corazón en tinieblas se resiste a Dios, se entenebrece más. Que al punto ya en el libro de Daniel, por ejemplo, cuando ya hay un rey que conquista al pueblo de Dios, toma los utensilios de Dios, toma el templo de Dios, entonces aparece en la Biblia por primera vez la palabra la bestia. Es decir, el hombre puede llegar a un estado de bestialidad, ¿verdad?, en que considere que su vida, ¿verdad?, no tiene relación con Dios o no debe relación, y al contrario lucha contra Dios, toma cautivo las cosas de Dios. Entonces empieza en el libro de Daniel con la invasión del ejército babilónico para conquistar no solamente al pueblo de Israel, el ejército de Dios, sino también para conquistar el templo, los utensilios del templo y llevarlos al dominio de su Dios allá en Babilonia. Y aparece ese término. Por eso, cuando las tinieblas se resisten, cuando un hombre o una persona está en tinieblas, se resiste al mensaje, al evangelio, se entenebrece más, se va más y más, ¿verdad?, hacia el abismo. Por supuesto, llevándose en su propia decisión y en su propia conducta a la condenación. Por eso es importante la oración intercesora. La oración intercesora de parte de Abraham hacia los que iban a morir en Sodoma y Gomorra. La oración intercesora que siempre está velando, ¿verdad?, por el bien de los demás. Mucha gracia, mucha misericordia, ¿verdad?, del cielo se necesita para que la humanidad responda en un avivamiento, en un desprendimiento, ¿verdad?, para darle la gloria a Dios. Ahora bien, entonces Dios dice, yo voy a multiplicar mis señales, ¿verdad? Yo voy a multiplicar mis señales. Y esta palabra señales que está diciendo Dios en hebreo es la palabra ot, que tiene que ver con cosas maravillosas. Él va a levantar una bandera, quien es Dios, va a ser un faro, va a hacer señales como que es un faro que alumbra. Las cosas que va a hacer, las señales, no es juicio. Hay que tener cuidado cómo interpretamos las plagas. Las plagas no son juicio de Dios, sino un faro que alumbra. Es un monumento que Dios levanta. Es un presagio que le dice al alma, mira, hay un Dios poderoso que mueve los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero el que está en tinieblas lo va a ver como juicio, como condenación, y se va a levantar en contra de Dios en vez de doblar rodillas. ¿Estás dándote cuenta? La aflicción, si lo ves desde el punto de vista de la gracia de Dios, te llevará a doblar rodillas la aflicción y decir, no hay Dios como tú, y adorarle y bendecir el nombre de Dios, y encontrarás el favor de Dios. Tu vida entrará, ¿verdad?, en plenitud, diríamos, ¿verdad?, con su Creador. Pero si en medio de la aflicción empiezas a condenar y a maldecir las cosas, entonces tu corazón se va entenebreciendo, se va hacia el abismo en tu propia decisión. Nadie te manda al abismo, nadie nos manda al abismo. Dios quiere que todo hombre sea salvo. La restauración, Jesús en la cruz, es un cielo abierto para todo hombre. Dios no quiere condenar a nadie, ni aun el que le clavaba en sus manos el clavo. Yo no te condeno, Padre, no le tomes en cuenta, ¿verdad?, ese pecado, porque no saben lo que hacen. Ese es el corazón de Dios. De modo que si hay personas que se entenebrecen y están en condenación,
es solo por propia voluntad y es el destino propio que se va buscando. Entonces, ¿para qué preguntarnos por qué existe el mal? ¿O para qué o quién creó el mal? Sencillamente está en tu decisión, ¿verdad? Desarrollarte en una vida plena, en paz y en gracia con Dios. Ahora, Dios va a multiplicar sus señales, sus faros, va a levantar bandera, sus presagios de que las cosas le van a ir mal si ellos siguen ese camino. Pero Dios lo hace con buena intención. No hay un juicio aquí, hay que tener cuidado de condenación, sino un faro que trata de despertar a Faraón. Y entonces también dice, y también va a multiplicar sus maravillas en la tierra de Egipto. Y esta palabra maravillas es mofet, que son señales, son prodigios que Dios va a hacer con un sentido bueno de que ellos puedan reconocer, ¿verdad?, que hay un Dios cuyo nombre es Yahvé, es Jehová, y ha encontrado a este pueblo, el pueblo de Jacob, y este pueblo tiene que salir a adorarle. Entonces en el versículo 4 dice, pero Faraón no escuchará a vosotros. Esto está en estado imperfecto, es un proceso. No es que Dios está sentenciando que Faraón no va a escuchar porque Dios lo está sentenciando, sino describe que el corazón de Faraón está en proceso y dice, él no escuchará, es un verbo imperfecto. Bien, él va a continuar, Dios va a continuar entonces siguiendo señal tras señal, prodigio tras prodigio, tratando de alumbrar su corazón, pero él está en proceso. O bien se va de espaldas a Dios hacia más oscuridad, a un destino de condenación, o bien vuelve entonces en sí y dice, hay un Dios y es Yahvé quien se está presentando a él. Pero Dios entonces empieza a hablar ya con verbos perfectos, cosas que están establecidas, que yo haré como juramentos. Y dice, pondré mi mano en Egipto. Dios va a actuar en Egipto. No solamente va a actuar con el que preside, sino también con todo el pueblo de Egipto. Va a actuar Dios, pondré mi mano en Egipto. Dios lo está asegurando, Moisés está escuchando, Dios está certificando que Él va a hacer algo en Egipto. Y luego también el otro verbo, y lo sacaré, entonces dice, y llama entonces a Israel, al pueblo de Jacob, por primera vez les llama mis ejércitos. Al comienzo del libro del Éxodo, dijo mi primogénito es Israel, es decir, como su primer hijo. Y ahora les llama mis ejércitos, mi pueblo, así los llama, los sacaré. ¿Por qué? Porque Dios está mirando hacia adelante, cómo ellos van a ser, ¿verdad? Los que van a luchar, presentando el evangelio. Ellos son llamados para ser luz del mundo. Para el Señor, ellos son un ejército que el Señor está preparando. Y lo hará, dice, entonces, con grandes manifestaciones, con grandes juicios, que aquí no es condenatorio, sino que tiene que ver con manifestaciones de parte de Dios para que entonces se mueva el pueblo, se mueva el corazón de aquellos que están en oscuridad. Y la tercera palabra, el tercer verbo que Dios dice va a suceder. Uno, y pondré entonces mi mano, lo va a hacer, y lo sacaré también. Luego dice, y conocerán los egipcios que yo soy Yahvé. De todas maneras, Dios quiere hacerse conocer ante Faraón. ¿Y cómo lo conocerán? En mi extender mi mano sobre ellos. La mano fuerte que Dios va a actuar para poder entonces despertar. Es como una mano que es con un faro que alumbra, ¿verdad? Una mano que le lleva presagios, ¿verdad? Como un faro, una bandera que les está diciendo vuélvanse a Dios. Pero también dice Dios con verbo perfecto, los sacaré a los hijos de Israel de en medio de ellos. Yo voy a sacarlos porque Israel no puede vivir en este ambiente. Yo voy a sacarlos para que Israel pueda desarrollar una, obviamente, ¿verdad?, relación con Dios en libertad. Y versículo 6 dice, entonces Moisés y Aarón hicieron como mandó Yahvé, como mandó Jehová. Esto es importante. El texto bíblico está certificando
que Moisés y Aarón combinaron a hacer lo mismo que Dios les dijo. No hicieron nada a su propia voluntad. Y ellos así lo hicieron. Está certificado, ¿verdad?, en esta frase. Y Moisés era hijo de 80 años y Aarón era entonces de 83 años cuando Dios les habló a ellos. Dios les habló a ellos. Así termina este texto del capítulo 7, ¿verdad? Entonces, hasta el versículo 7. Dios les habló a ellos. ¿Cómo les habló? Mira, ten cuidado, te ordeno, ¿no? Y qué hermoso poder escuchar todas estas cosas como una orden de Dios a una asamblea que Dios formó, a hombres de Dios a quienes Dios llamó también, a familias, porque Moisés tenía familia, Aarón tenía familia, los llamó al ministerio. ¿Y qué ministerio, verdad? Para llevar el amor de Dios, para ser un faro de la voz de Dios que alumbra al hombre en oscuridad. Que Dios te bendiga. Nunca olvides, detrás de la aflicción, de cualquier aflicción, busca el amor de Dios, la gracia, el faro de Dios para tu vida. Bendiciones. Caminos claros se abren hoy, luz que guía mi interior, verdad que llama con fervor. Un horizonte, cielo abierto a caminar, cielo abierto, fe en acción, voces que elevan el corazón, sabiduría